Buenas, hoy vamos a hablar sobre la estrategia del océano azul y el benchmarking. Vamos a empezar por este. Entonces, el benchmarking en sí es una comparación de productos, servicios o procesos de trabajo entre empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa se va a fijar en otra empresa referente en su sector. Claro está, que tenga pues para saber cómo están haciendo los productos, los servicios o en qué se diferencia el proceso para realizar estos, para así mejorar. El objetivo es mejorar eh, cualquier aspecto que tenga fallas en la empresa que lo lleva a cabo. Ahora, hay etapas del benchmarking que son: la primera, determinar los aspectos. O sea, ese es el paso inicial para desarrollar un plan para iniciar el benchmarking, y decir a qué se le va a identificar como cliente del benchmarking. O sea, quién va a detectar las necesidades específicas de la información, porque este es el que conoce los productos, servicios o los procesos que deben compararse. También quién va a establecer un límite de tiempo para concluir la investigación. Eso es muy importante porque entre más tiempo pase, más datos voy a conseguir y más datos irrelevantes voy a conseguir. Y quién va a definir la flexibilidad del proyecto para analizar la información del progreso, las reuniones o los análisis. Ahora, cada vez que uno termina una etapa del benchmarking, tiene que hacer un diagnóstico de la misma etapa. Por ejemplo, en la primera etapa, que es determinar los aspectos, un diagnóstico puede ser que se buscaron y se encontraron los clientes potenciales para dar la información. También que se identificaron las necesidades de los clientes, eh, que los miembros que están haciendo la primera etapa del benchmarking se reunieron con los clientes del benchmarking, que se produjo un resumen de las necesidades del cliente y que los clientes entendieron qué cosas son necesarias para realizar dicho plan de benchmarking y los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, ahora, la segunda etapa sería formar un equipo. Es importante definir las personas que van a conducir o que estarán a la cabeza de estas actividades del benchmarking y cuántas personas serán. Después de definir cuántas personas serán, es que sí empezará el proceso del benchmarking. Eso es muy importante porque hay muchos aspectos a tener en cuenta. Necesitamos expertos en las áreas que, por así decirlo, estamos mirando de la otra empresa. Necesitamos gente que reúna estos datos y gente que los analice y llegue a las conclusiones pertinentes de qué se está haciendo bien en nuestra empresa y qué se está haciendo mal. Necesitamos gente que la información que obtenga la resuma y que elimine las partes, los datos irrelevantes de esta. Bueno, ahora, el benchmarking en el mercado, ¿qué es lo que hace? En mi punto de vista, el benchmarking es muy necesario y es muy utilizado en el mundo por grandes compañías, pero para mí es importante solo en los procesos de trabajo, o sea, no en el producto final, sino en cómo hago para optimizar mis recursos y para no gastar tantos recursos en la parte de producción de mi servicio o de mi producto. Para mí es importante en esta parte. Ahora, también el benchmarking
lo que hace es que en el medio, en el mercado, lo que hace es hacer que las empresas saquen productos muy, ¿cómo decir?, muy iguales. O sea, productos que solo se diferencian por el precio. Todo lo que nos ofrecen estos productos que son de distintas compañías, por ejemplo, un, un enjuague bucal, algo así como un Listerine. Entonces esta marca Listerine me ofrece este enjuague bucal y hay otra marca que me ofrece enjuague bucal. Las personas no, pues, tienen productos tan similares que la única diferencia para una persona es cuál vale más y cuál vale menos, y obvio se va a ir por la que valga menos. Entonces para mí esto es lo que causa el benchmarking, y esto es algo malo que vamos a ver, que esto se presenta en la estrategia del océano azul. Es algo malo porque pues para una empresa no es bueno que para vender tenga que rebajar los precios, pues se sabe que al bajar los precios la demanda va a aumentar, pero para una empresa esto no es lo más recomendable. Ahora pasemos a la estrategia del océano azul, que se define como un desafío, o pues sí, un desafío para que las empresas abandonen el océano rojo, por así decirlo, así lo llaman los autores, a la competencia que hay actualmente. Ellos dicen que es una competencia sangrienta, una competencia que hay actualmente en el mercado. Entonces, con la estrategia del océano azul, se atacan espacios de mercados no aprovechados. Entonces, con esta se pretende aumentar el tamaño de la demanda y dejar atrás la competencia. ¿Por qué dejar atrás la competencia? Porque atacan, pues no atacan, o sea, se involucran en espacios de mercados que no están aprovechados, que no existen, y por ende van a ser las primeras empresas en este mercado, y por ende no va a haber reglas de juego, no va a haber competencia entre empresas hasta que pues otra empresa decida entrar a este mercado, y ahí sí ya habrá competencia. Entonces nos ponían el ejemplo del Circo del Sol, que triunfó porque ellos reconocieron que para tener éxito pues en el mundo de los circos, pues tenían que dejar de competir con otros circos del mundo, tendrían que ofrecer algo más. Tendría que cambiar su percepción, porque la gente se estaba aburriendo, y fuera de eso habían muchos animalistas, y la gente ya no le gustaba pues obviamente que los animales, pues los shows con los animales en los circos. Entonces la única manera de tratar de vencer a la competencia es dejar atrás la competencia. Entonces, los océanos rojos ya vimos que son como competencia sangrienta entre las empresas, pues. Entonces, esto genera problemas, que es que la oferta supera la demanda. Es el ejemplo que ponía ahorita, y que la tendencia a que la gente decida en base al precio. Es el ejemplo que ponía ahorita con el enjuague bucal. Es lo mismo. Hay mucha oferta de enjuague bucal y la demanda no es mucha, porque hay demasiados productores de este tipo, y eso sucede en todo el mercado. Entonces la gente va a decidir en base al precio nada más. Bueno, ahora para que esta estrategia del océano azul sea válida, se deben tener en cuenta elementos como la innovación en valor y los movimientos estratégicos. Los movimientos estratégicos son movimientos que hace el gerente, pues en este caso de la empresa, para crear mercado, o sea, inyectarse, o sea, insertarse en un lugar en el que otra empresa no ha estado, atacar esos mercados.
Entonces son movimientos de los que han nacido productos y servicios que abrieron y captaron espacios nuevos en el mercado. Entonces esto lo que provoca es aumentos en la demanda, estos movimientos estratégicos. Y la innovación en valor es que se hace el mismo énfasis entre innovación y valor. O sea, no es que vaya a haber solo innovación y no valor, porque ahí lo que nos decía el autor es que entonces habría solo tecnología y el costo de esta tecnología sería muy alta. Y no es que hubiera solo valor y no innovación, porque ahí sería solo lo que venimos viendo ahora con los océanos rojos. Entonces esto ocurre cuando las empresas logran equilibrar la innovación con la utilidad, con el precio y el costo. Entonces, para crear estos océanos azules uno tiene que tener mucha creatividad. Eso no es de que usted va a seguir estos pasos y ya, no. Es cuestión, para crear estos océanos azules es cuestión de reducir los costos y elevar el valor para los compradores. También hay unas herramientas de estos océanos azules que es el cuadro estratégico, esquema de 4 acciones y matriz eliminar, reducir, incrementar, crear. El cuadro estratégico se basa en un eje horizontal que son pues como las variables productivas y un eje vertical que es como la puntuación de cada variable. Y se basa también en una curva de valor que es como un componente gráfico del rendimiento pues de la empresa de estas variables pues. Entonces a una empresa de nada le sirve tratar de vencer a los competidores ofreciéndole más por menos. También está el esquema de 4 acciones, que esto nos hace, son 4 preguntas que el gerente se tiene que hacer, que es, ¿qué variables va a eliminar de este cuadro estratégico? O sea, va a tomar este cuadro estratégico que es del mercado actual, de cualquier producto, de cualquier mercado al que quiera ingresar, y de ahí va a mirar qué variables se pueden eliminar, qué variables se pueden reducir, qué variables se pueden incrementar y qué otras variables se pueden crear. Para así, todo esto es para crear un océano azul, o sea, insertarse en un mercado nuevo. Esto nos va a ayudar a crear un mercado nuevo, como lo decía en el texto que nos ponía el ejemplo del vino en Estados Unidos. Ellos hicieron eso y crearon un esquema de 4 acciones y vieron que el vino en Estados Unidos era para gente muy gustativa y era muy difícil de encontrarle el gusto al vino. Por eso es que los australianos crearon un vino mucho más para el público general y este fue el que triunfó, porque vieron que realizando este esquema de 4 acciones y aplicándolo al cuadro estratégico, vieron que la gente no compraba los vinos en Estados Unidos era porque es muy difícil encontrarle el sabor y era para gente muy culta, o sea, muy profesionales en el tema. Entonces tenía un mercado con muy poca demanda y eso les ayudó a aumentar esta demanda. Y también está la matriz eliminar, reducir, incrementar, crear, que pues es como actuar con respecto a las 4 preguntas anteriores y mirar qué se puede eliminar, reducir, incrementar o crear. Y ya, esta estrategia del océano azul me parece muy buena para cualquier emprendedor en un futuro, porque es que realizándola lo más difícil es encontrar tener la creatividad suficiente para encontrar el mercado que va a triunfar. Pero una vez hecho eso, siguiendo pues las herramientas que nos dan acá, se puede llegar a decir que es muy factible triunfar en el mercado. Muchas gracias.